Jérete, hoy es 3 de enero de 2025. En lengua greca hay dos vocablos que inicial e inapropiadamente podríamos traducir por maestro o profesor. Son didáscalos o dáscalos, la primera, se puede decir tanto didáscalos como dáscalos, y kathigitis. Empecemos por este último vocablo. Kathigitis podría inicialmente traducirse por eso que entendemos hoy como catedrático, como profesor de instituciones como la universitaria. El nombre kathigitis está compuesto por dos componentes. La preposición kata, que queda kath ante la vocal siguiente, que tendrá espíritu rudo, y el verbo igume, que significa ir delante, ser el guía, guiar, dirigir a alguien, ser conductor de algo, y que dará vocablos como, en castellano quiero decir, dará vocablos como hegemonía. Y también vocablos que en castellano todavía existen, pero ya se usan muy poco, como igúmeno. ¿Qué es el verbo igume que conforma el sentido central de la palabra kathigitis? Este igume, como ya dije, quiere decir ir delante, ser guía, y es de estos verbos que en greco son directamente o intrínsecamente de voz media. Son de voz media, igume. Mi pedagogo o mi pedagoga, como sea que se pueda decir, en mi niñez, con quien aprendí gramática, sintaxis y todo lo que yo creo que puedo saber del greco, de la lengua greca, me decía que ella veía que el verbo igume podía estar emparentado etimológicamente con el verbo ago. Yo sé que para quien no sabe la lengua greca, esto suena completamente distinto. ¿Qué hay entre igume y ago que sea similar? En greco es muy común, en la lengua greca es muy común que la letra ita, o la que otros llaman eta, con esa pronunciación restituta, la eta, o sea, la ita, se podía cambiar, a veces se podía cortar por la epsilon, dependiendo del caso, pero lo que me interesa ahora es que esa ita era intercambiable en algunos tiempos y según los dialectos por una alfa. Tenemos el caso del verbo hiparjo, cuyo pasado, pues, cuyo aoristo es hipirxa, esa alfa se vuelve una ita. El verbo arjo queda irxon o irxa. Entonces ella me decía que hago, que en voz media o voz pasiva quedaría agome, podría estar emparentado con igume, es decir, esa alfa y esa ita están emparentadas, esa ita con esa gama. El verbo hago significa conducir, llevar, arrastrar no, conducir. Palabras tan famosas en la filosofía y en la educación como agogí, que era, digamos, la educación espartana o la conducta, los conductos por donde va el agua, los canales, son agogís también. Y entonces el verbo igume significa no solamente ir delante, sino que es aquel que puede guiar a los demás. Es aquel que por eso puede ser guía. Es posible que ese verbo igume, que se presenta siempre como el verbo skeptome, siempre como en voz media, hubiera sido, es una teoría mía aquí en caliente, hubiera sido originalmente una voz media del verbo ago, conducir. Es decir, que igúmenos o igume quiere ser o querrá decir aquel que ha sido puesto o que ha sido designado para conducir, porque no es o agon, sino o agómenos o igúmenos, como fuera. Quedémonos con la
idea de que el verbo igume y el verbo hago pudieran estar emparentados. Y aún así, si alguien refutase y me dijese que el verbo hago tiene otra raíz distinta de la del verbo igume, está bien, quedémonos con que el verbo igume quiere decir ir delante, ser guía, guiar a alguien. Sigue teniendo pues ese mismo sentido que el verbo hago, aún sin tener que relacionarlo. Cacigume, que sería el verbo que va a dar la palabra cacigitis, maestro, será aquel que está completamente, catá, ahí viene la preposición, catá igume, aquel que está completamente designado para guiar, aquel que está sentado o asentado por algunos para guiar. En último término, el cacigitis es aquel que ya sea por legitimidad, por designación o por mera designación institucional, tiene la autoridad para conducir la opinión de los demás e instruirlos. Es a lo que llamaríamos un catedrático, es alguien a quien se le ha conferido una grandísima, una magnísima autoridad para instruir a los demás. Esta sería, digamos, es una palabra, este es un vocablo grandilocuente, pomposo, sublime, grave, grave pues como en el sentido antiguo de pomposo. Está el otro vocablo que es didáscalos y que también puede decirse desde la antigüedad dáscalos. Es importante resaltar los dos modos de decir porque didáscalos, que se puede traducir más bien por maestro, y que en la Grecia contemporánea se utiliza para los maestros de primaria, de colegio, del liceo, incluso para aquellos a quienes uno les designa cierta sapiencia, porque siente uno que pueden enseñar algo. No es la autoridad institucional, vocablo pues para el que ha quedado el vocablo cacigitis, sino que didáscalos tiene que ver con otro pequeño asunto y que por eso se lo dice más bien maestro en vez de catedrático o señor profesor, ¿no es cierto? El didáscalos no es el señor profesor, pero también enseña algo. Didáscalos, me decía también mi pedagogo o pedagoga de griego cuando yo era un muchacho y como cualquier muchacho tenía que aprender la gramática de la lengua que hablaba. Ella me decía que era interesante observar que el vocablo todavía tenía esa reduplicación, didáscalos, que se ve en el verbo antiguo didomi, que es el verbo dar. El verbo dar es un verbo muy interesante porque tiene una reduplicación. Didomi, se reduplica la D. Y en didáscalos también. Y ella me decía, el verbo didáscalos, el sustantivo didáscalos, que es maestro, se relaciona con el verbo didomi, que significa dar. Que curiosamente va a ser calcado por la lengua latina y en castellano nos va a quedar como docente. Docente es aquel que da. Docens, el que está dando algo. Si bien no significa que cacigitis sea un vocablo frío, no significa que sea un vocablo peor o indigno comparado con didáscalos, expresan etimológicamente asuntos diferentes. El cacigitis tiene una autoridad, seguramente dada por los años, dada por los textos que ha trabajado, por el seso con el que ha estudiado y con el que ha meditado, hasta que cierta comunidad lo vuelve un igúmenos, un cacigúmenos, un cacigitis. El didáscalos es alguien que da algo. No significa que sea mejor o peor el vocablo. Tienen etimologías distintas y en términos pragmáticos o en términos prácticos han adquirido contextos diferentes. Me gustaría, digamos, centrarme hoy en la visión del maestro que es un didáscalos. El didáscalos da algo y desde luego
para ser llamado maestro se necesita de la legitimidad de un estudiante. No es que el didáscalos no tenga legitimidad, mientras que el caciquitis sí la tenga. No, hacen alusiones diferentes desde la etimología, o hay recorridos distintos desde la etimología. Los sabios, los sapientes, ya digamos para la época de la era común y del nacimiento de Cristo, a Cristo se lo llamaba, los apóstoles lo llamaban didáscale, maestro, era la palabra que utilizaban. El maestro daba algo, no lo llamaban caciquitis y no lo llamaban sofé, sabio, no lo llamaban, que yo recuerde, no lo llamaban, por ejemplo, como cuando se hablaba con Sócrates, oh Macarie Sócrates, oh bienaventurado Sócrates. Tampoco lo llamaban sabio, oh sofé, al menos no en los evangelios llamados canónicos. No sé si en los apócrifos hay alguna referencia en greco a que a Cristo se lo llamaba sofos. Puede que sí, porque luego en algunas vertientes llamadas heréticas por la institución cristiana asentada en el poder, pues se habla de gnosis y de sofía de Jesús. O sea que es posible que en otros textos sí se lo llamara gnostis o se lo llamara sofos. No voy a hablar de Jesucristo hoy. Y bueno, creo que en muy pocas ocasiones, porque yo no soy erudito en la vida de Cristo ni en el estudio teológico cristiano. Me interesa es el término didáscalos y no el de caciquitis el día de hoy. El maestro es alguien que da algo, y no es que el caciquitis no dé nada. El caciquitis da cátedra, el caciquitis se muestra en su autoridad, el caciquitis da conocimiento, ¿cómo no? Ambos dan, ambos enseñan, y no se trata de poner a rivalizar los conceptos. Me gusta el término de didáscalos porque tiene, para lo que hoy atañe, o para el video que nos atañe hoy, porque tiene consigo el sentido de dar, y yo diría de darse. El maestro no solamente da como quien imparte, no es alguien que paradidi, sino que también se entrega, se da. Hay algo que el maestro entrega de sí cuando da lo que enseña. Tenemos que quitarnos la concepción mercantil, la concepción productiva, la producción afanosa, la concepción utilitarista del mundo contemporáneo de lo que es ser profesor o ser maestro. A las instituciones de hoy en día se les cayeron las máscaras por fin y sabemos, no son sino fábricas utilitaristas, productoras de diplomas, de estudiantes en masa y de una mentalidad instrumental, aunque ellas digan lo contrario. Hay que abandonar esta noción contemporánea muy estrepitosa, muy afanosa, muy desgastante, muy infértil, hasta muy triste, muy antihumana, de la mentalidad del maestro antiguo. Porque el maestro antiguo no estaba dando cátedra a toda hora, el didáscalos no estaba dando cátedra a toda hora. Entregaba su vida a los estudiantes. Caminaba con ellos, comía con ellos, visitaban otras ciudades juntos. Y cuando por fin en medio de toda esta condición o de esta situación aparecía algo que decir, se sentaban y hablaban acerca de un tema. Y allí el maestro daba una gnosis, un conocimiento que ponía en común con sus estudiantes o discípulos para que se debatiera. No porque el profesor, no porque el maestro estuviera sobre los demás en un sentido moral, sino porque debatir el tema le permitía incluso también al maestro ver qué estaban comprendiendo sus estudiantes por asuntos y qué le podían hacer ver al maestro que él mismo no había visto. No es que él se las supiera todas. Por eso cuando él entrega un dicho, realmente se entrega a él con lo que sabe y también como ser que todavía está aprendiendo. Sócrates decía de sí mismo en alguno de los diálogos
no sé si en República, no me acuerdo exactamente dónde es, girasco, ahí didascómenos. Sócrates decía pues, envejezco, girasco, siempre, ahí didascómenos, siendo enseñado. Lo que podríamos más o menos traducir un poquito como más acorde a la lengua hablada castellana, envejezco aprendiendo siempre, o siempre me están pasando cosas a medida que envejezco que me enseñan algo. Él no habla de didascon, él no habla del participio en voz activa, él lo habla en voz pasiva. Soy un didascómenos, soy alguien a quien le pasan cosas de las cuales está siendo aprendido, de las cuales siempre está aprendiendo conforme envejezco. Sócrates se trata a sí mismo como un aprendiz, como alguien que padece la sapiencia. Él habla de sí mismo como un didascómenos que giraski, que envejece siempre, o que constantemente está envejeciendo. Sócrates se habla a sí mismo como un didascómenos y no como un didáscalos. Pero ya para la época de Cristo sí se habla de los maestros como un didáscalos. Ahí hay como una apreciación semántica bien interesante. Todo esto, primero, para señalar que el maestro da y se da. En ese sentido es un docente. Quitémosle todo el lustre que tiene la palabra hoy docente y que lo coliga a los ámbitos universitarios y de diplomas y de certificados y de valoraciones en listados pomposos y prestigiosos, no. Docente en el sentido como el que da lo que puede, da lo que sabe y lo pone en las manos de sus discípulos. La vida del didáscalos, como la del caciquitis en los tiempos del medioevo, era una vida lenta, era una vida de ética, no era una vida instrumental en el sentido de la premura, de aprender algo rápido, de transmitir información de manera expedita, ni de transmitir información sin polisemia y sin posibilidad de otras interpretaciones, no. El maestro vivía, comía, viajaba con sus discípulos y tenía experiencias con ellos. Dormían juntos, comían juntos, la gente de los pueblos que visitaban se les acercaban y esas eran las nuevas experiencias de las que el maestro podía hacer una enseñanza o una reflexión con sus palabras después. Se parece mucho a lo que hacían los maestros de artes marciales en el Oriente. Los estudiantes vivían con su maestro. Es decir, que ser maestro era no solamente dar un conocimiento, no era solamente dar información, sino era dar la vida para aquellos que quisieran hacer de la vida un acto ético en compañía suya o conforme con sus preceptos, padecimientos y posibilidades. Y aquí viene el segundo asunto, que ya no tiene que ver con la etimología de las palabras maestro y catedrático, y es el estudiante, el discente, el aprendiz, el discípulo. Para ser discípulo hay que querer serlo. Es decir, que ser discípulo tiene que ver con una pregunta sobre sí mismo, con una pregunta por el deseo, un deseo atado a una pregunta que tenga que ver consigo. Y entonces el discípulo elige a su maestro, se acerca a él, porque quiere cambiar algo de sí. Y esto no es cristiano, no les estoy hablando de Jesucristo, cuando los discípulos se le acercaban y abandonaban todo para seguirlo, sea porque Jesucristo se los ordenaba, abandónenlo todo y síganme, o porque deliberadamente se iban detrás de él.
Incluso lo vemos en época de Sócrates, los maestros, los discípulos elegían a su maestro porque habían oído algo de él, porque algo acerca de él les llamaba la atención, pero no como sujeto brillante, no como sujeto fulgoroso, que había de esos, que eran los famosos sofistas, dice Sócrates, no como aquel que construye un carácter con el cual quiere darse lustre y pertenecer a una élite, no, sino que había un maestro como Sócrates que era feo y era pobre, no había de dónde darse lustre aparentemente con él. Y los discípulos sentían que había algo en él que ellos también querían aprender. En últimas, había una presunción de un fulgor, había una presunción de una verdad, que es básicamente producto de la reflexión de quien iría a ser un discípulo. El discípulo llega siéndolo, llega como pregunta, llega en posición de querer ser discípulo, llega con enigma. Por eso quien llega con respuestas o llega petulante, en ese primer encuentro con un maestro, el maestro lo despacha. Lo despacha a veces de forma sarcástica, a veces de forma irónica, o a veces simplemente le dice, vete, yo no te acepto como estudiante o como aprendiz. ¿Qué es lo que usualmente puede detectar este maestro cuando realmente pues, le apunta al conocimiento y no al lustre del carácter o de la máscara que él ha generado? ¿No? El maestro le apunta a la pregunta por el deseo de ser alguien más del discípulo. Y Sócrates lo decía, no se trata de mí, Agatón. Tú te confundes, no se trata de que quieres ser como yo, persona Sócrates. Se trata de la sabiduría sobre ti mismo, sobre el conocerte a ti mismo, que confundes conmigo. Por eso Sócrates no hizo exactamente una escuela dogmática ni preceptiva, porque cada discípulo vería qué hacía con esas enseñanzas socráticas o con esos diálogos que no eran uniformes, no eran preceptivos, no eran dogmáticos. Y por eso vemos que surgieron de Sócrates tantas escuelas, aparentemente tan contradictorias como la de Aristipo y la de los, qué sé yo, y la de los cínicos o la de los epicúreos luego, bueno, no sé. De Sócrates surgieron muchas ramificaciones porque Sócrates no era preceptivo. Con Sócrates no había posibilidad de herética. Porque básicamente este tipo de maestro lo que da es un pretexto para que el estudiante se conozca a sí mismo. Así luego el costo sea que el estudiante luego se levante y se vaya sin hacer escuela, o incluso, como dice el psicoanálisis, de la figura del analista, habiendo hecho caer la figura del maestro, habiendo hecho caer la función de maestro. El didáscalos será entonces un meson, un medium, un medio para que el estudiante ancle su pregunta y la fije alguna ética. Claro que Sócrates tenía algunas conclusiones a las que él iba llegando, pero las ponía a prueba y no obligaba a los estudiantes a creerla o a los discípulos a creerla o a los dialoguistas o dialogantes a creerla, puesto que Sócrates nunca supo verdaderamente si al final había accedido a una verdad absoluta. Esa era la base de su enseñanza. Dudar. Y para eso dialogaba. ¿Qué quiero decir con todo este rodeo? Que pensar la figura del maestro es pensar una figura que no es instrumental en términos de los afanes de fábrica y de productividad contemporáneos.
Un discípulo es quien elige al maestro en primera instancia porque le ha supuesto algo que quiere constatar en él, en el maestro, para luego constatar en sí, o para ponerse a prueba a sí mismo. Lo que estoy queriendo decir es que para que haya maestro tiene que haber un aprendiz, un discípulo, un neófito, un alumno que tenga deseo por un maestro. La figura del maestro se sostiene y se estatuye por el deseo de un estudiante, de un discípulo. Y he aquí uno de los graves problemas de las instituciones productivas, fábricas, antihumanísticas contemporáneas, como los colegios y las universidades. Al ser lugares obligatorios, lugares de prestigio, lugares de poder y de moral revisados por el Estado y hoy maculados e invadidos por ese virus de lo políticamente correcto y de las ideologías aletargadoras contemporáneas, los docentes o los catedráticos se encuentran con el problema de que sus estudiantes no tienen deseo de aprender ni de estudiar. Copian trabajos, hacen que las nuevas tecnologías, ChatGPT les componga el ensayo, mandan a hacer los trabajos. ¿Por qué es tan común la desidia? Que no en todos, obviamente, pero sí es muy evidente en los ámbitos educativos. ¿Por qué es tan común la desidia de los estudiantes? Justamente porque los centros institucionales contemporáneos se han vuelto fábricas obligatorias, porque la gente en última lo que quiere es el papel para poder conseguir trabajos o para tener prestigios, para tener lustre, porque todavía la universidad, aunque se está ahogando, está chapaleando por mantener el lugar de lustre en la cultura, pero ha tenido que hacer grandes renuncias para poder mantenerse como institución vigente en la cultura. Eso será otro tema, pero simplemente digo que hay mucha desidia en los salones porque los estudiantes no saben por qué están allí más que por la obligación social. Porque tenían que escoger una profesión, porque hay que ir a los colegios. Y entonces la noción de maestro ya no es la de aquel que ha construido una ética, que ha construido una enseñanza con sus actos, como pasaba, digamos, hasta los años de 1980, 1990, en donde los maestros eran una epistemología y eran además un carácter, eran una máscara, era un personaje. Los profesores eran casi que una actuación de ahí está el que está loco, ahí está el que habla duro, ahí está el que baila en clase, ahí está el que llega fumando en clase. Hacían unos personajes. Porque ser profesor era construir un personaje ético de algún modo insustituible. La gente iba a la universidad por ver a Heidegger, por lo que Heidegger representara, o por ver a Hegel, o por ver bueno, a cualquiera, a Pedro Abelardo, no sé. Lo que quiero decir es que ahora el profesor es reemplazable como un engranaje. De hecho, casi que se le impide y se le prohíbe a los profesores que hagan esos personajes. Se les dan los contenidos de las materias y les dice esto es lo que tiene que dictar. Estos son los cometidos de las materias, estos son los logros que tienen que estudiar los estudiantes, este es el contenido. Si le gusta, lo dicta, y si no, hay otros 100 profesores que pueden dictar la misma materia. Es decir, que ya el profesor es reemplazable como un engranaje. Cuando pone problema, cuando funciona, se lo despide y se contrata a otro que esté dispuesto a obedecer el contenido de la fábrica, universidad, o de la fábrica,
colegio. Entonces las universidades y las fábricas ya no son lugares de deseo. Hay profesores que todavía logran burlar un poco el sistema y generan en los estudiantes preguntas y deseos más allá de las torpezas de los administrativos y de las torpezas de los intereses actuales de las universidades y colegios. O sea, a pesar de las vigilancias universitarias e institucionales ministeriales, hay profesores que enamoran a los estudiantes por el saber. Pero hay mucho problema por la desidia, porque los estudiantes no encuentran de dónde asir su deseo, porque sienten que el profesor ya no es alguien a quien se le supone una verdad, sino que es un mesero, con el perdón de los meseros, porque no estoy diciendo nada malo contra ellos, sino que es un mesero que me tiene que servir el plato que a mí me guste, y si el plato llega mal, o si la comida llega mal, o si hay algo que a mí me caiga mal de ese profesor, lo califico y lo evalúo mal al final para decirle, yo me vengo con usted a través de una evaluación final anónima que hago como estudiante. Es decir, el estudiante no siente al maestro como a alguien al que se debe amar a través del deseo de saber. ¿Qué es lo que implicaba la figura del didáscalos? ¿Qué es lo que he intentado decir? La relación fundamental entre el discípulo y el maestro era una relación de amor. Es decir, una relación que no es o que no tiene los afanes de la fábrica. ¿Cuáles son los afanes de la fábrica? Verificar que haya un éxito en la producción. ¿Cómo lo miden hoy? ¿Cuáles logros cumplió? ¿Cuáles son las competencias que alcanzó? Y ahí no hay posibilidad de amar, ahí hay simplemente medición para dar cuenta de una producción. Es un lugar infértil, es un lugar deletéreo, es un lugar que marchita a las florecitas que llegan vivas y con colores, donde toda relación humana queda restringida a la utilidad y ya no a la humanidad. Ya no puede haber amistades, amores, deseos, porque en una fábrica no se ama, no se desea, no hay imprevistos, no hay extravíos temáticos. No se puede salir del tema, no se puede abordar otros temas que no sean los que se establecen desde el primer día de clase en un cronograma. Mientras que el didáscalos es una figura erótica, de filía, de amistad, de agapi, de amor entre mínimo dos personas que se unen por una ética o por amor de una ética. Lo mejor que le puede haber pasado a nuestros tiempos es que las universidades se hayan vuelto fábricas, por cuanto quien quiera la figura del didáscalos por fin la puede ejecutar por fuera de estas instituciones. Ya sin las revisiones del Ministerio de Educación, ya sin los imperios de que se tiene que trabajar, porque para marzo hay que haber trabajado estos temas y si no vas atrasado en el tema. No, ya lo que guía esa relación es el deseo de convivir, de estar con ese otro y de aprender y de estar con ese otro. Lo que estoy queriendo decir es que la lógica de la relación didáscalos, macitis, maestro, alumno, maestro, discípulo, didáscalos macitis, es una lógica que no tiene una mentalidad instrumental, sino que tiene una lógica erótica, fílica, agápica y estórgica. O sea, una lógica de eros, una lógica de filía, una lógica de agapi, una lógica de estorgí, una lógica de amor, una lógica de amistad, una lógica de amor y una lógica de ternura y de dulzura. Se elegía a un maestro no solamente porque había un deseo de ser alguien distinto, sino porque se elige a alguien con quien convivir. No para salir certificado por alguien. Y ahí hay que diferenciar. Las instituciones certifican, el maestro genera, si hay estudiante, es decir, si hay deseo de maestro,
una impronta, un tipo. O Dáskalos Harazi, o Dáskalos Tiponi, el maestro marca, el maestro deja huella, pero esa huella no se da si el estudiante no viene abierto. Ser estudiante es venir con posición de apertura. Que es lo que yo llamaba en la filocalía, en mi libro Mi Primavera Bella o de la Filocalía, una apertura espiritual para recibir algo bello del otro a quien se le ha conferido una verdad. Sin esa conferencia, sin esa adjudicación de verdad que se da a través del amor, de la admiración, las palabras del maestro no llegan, no marcan, rebotan simplemente. Para ser maestro o para que haya maestro, tiene que haber un estudiante que primero lo haya legitimado a él o a ella como maestro o maestra. ¿Qué significa ser maestro legitimado? Que el estudiante, que no es más que otro ser humano, se ha abierto con una pregunta. Y recuérdese que en greco, en lengua greca, la palabra pregunta o inquisición se dice erotisis. Y amor se dice eros. Es decir, que pregunta y amor están relacionados en greco, son lo mismo. Ahí creo que hay una sapiencia de la lengua. Toda erótisis es erótica. Toda erótisis está sustentada en un eros cuando tiene que ver vitalmente con quien pregunta. Porque no es ir a meterse a un grupo de investigación donde le dicen, ve, aquí hemos venido trabajando por 10 años este tema, ¿se quiere meter? Sí, investigue esto. Es una pregunta que no venía con usted. Pero usted llega donde un maestro por una pregunta que usted tenía, usted estatuya al maestro por una pregunta que usted tiene sobre usted y sobre una interpretación que usted ha hecho de ese maestro previa a llegar donde él. Porque le han dicho, o porque le atribuye algún fulgor, o porque lo admira o la admira por alguna razón. Que usted en la convivencia constate otras cosas, claro, porque como en todo amor, uno constata otra cosa, aquello que uno no pudo prever, ni hipotetizar, ni fantasear del otro, ni de uno. Pero eso no implica necesariamente una defraudación, sino que también puede ser una ampliación. El maestro puede enseñar otras cosas que usted quizás ni previó. Pero además, ser maestro es más costoso que ser estudiante o ser discípulo, porque el maestro se entrega de una manera amorosa, fílica, agápica, histórgica, para luego ser abandonado. Bueno, o no necesariamente. El maestro, muchos grandes discípulos se vuelven maestros cuando ya muere el maestro, cuando el maestro ya no les puede decir más. Es que el anhelo del maestro es que el estudiante se vuelva maestro, maestro de sí. Y ser maestro de sí implica en algún momento ser maestro de otros que lo elijan. La didascalía, la maestría, implica un lazo social, implica una discusión etimológica ética, perdón, etimológica no, epistemológica ética, es decir, sobre unos sujetos éticos, hacer de la ética un objeto de ciencia, y ciencia en el sentido antiguo, de conocimiento, de epistimi. Hacer de la ética algo esible y algo vivible, o sea, algo exequible por el estudiante. Ser maestro es todavía más difícil, más riesgoso. Ser estudiante es un acto de amor. Es el estudiante el que tiene que poner al maestro, y es el maestro quien debe refrendar y sostener o no esa situación.
insisto, es una lógica que no es la lógica de la prisa, no es la lógica de la producción célere, premurosa de las empresas, de las fábricas, de las factorías universitarias y escolares contemporáneas, que como muchas ideologías contemporáneas hacen de todo por matar lo humano, lo verdaderamente humano. No hacen sino, como diría Nietzsche, extender el desierto. El maestro termina siendo marginal a las lógicas instrumentales o meramente instrumentales. El fin no es ser instrumental, el fin es ser humano ético para el maestro. Lo que pasa es que la ética es una ética de la lentitud, una ética de la ambulación, una ética de la calma, una ética de la introspección, una lógica de la meditación, una lógica de la ternura, una lógica del amor, una lógica de la comprensión y del respeto por los tiempos diversos de la comprensión. El maestro es alguien enterado de que lo que ha de comprender el discípulo no es uniforme para todos los discípulos, porque las preguntas que han hecho al maestro tal responden a lógicas hipolépticas diversas. Por lo tanto, en un mismo grupo, la conclusión a la que puede y llega un macitis, un estudiante, un discípulo, es diversa de uno con respecto al otro frente a temas diversos. Quizás lo que necesita saber el macitis A sea acerca de sus modos de amar, y lo que necesita saber el macitis B es sobre por qué ha estado triste en determinados eventos, qué sé yo, no sé. Desde luego que los maestros enseñan sobre algo que han aprendido, no significa que allá se divague sobre nada. Pero con eso que el maestro ha aprendido no se hace una religión, no se hace una preceptiva, se hace un pretexto apenas. Es decir, lo que conoce el maestro es un pretexto para iniciar, potenciar, para caldear las preguntas fundamentales de los estudiantes. Con respecto a ese tema sí, pero siempre que empiezan a preguntarse con respecto a los temas que sabe el docente, salen las preguntas que tenían los discípulos sobre sí y sobre la vida. Y ahí se incluye. Entonces, ¿quieres ser estudiante? Elige a un maestro. ¿Quieres elegir a un maestro? Ábrete a tu dolor y a tu pregunta. Ábrete a aquello que te insiste. Te abriste a aquello que te insiste y quieres elegir un maestro. Abandona el afán. Abandona la celeridad. Abandona la premura. Aftaisan, muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, pues, si es que hay una próxima, quiérete, ya.